Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este encuentro con Vladimir Sid, a quien agradecemos muy especialmente su generosidad por habernos cedido las fotografías que han permitido que esta mañana hayamos inaugurado la exposición sobre los 35 años de exposición continua a la radiación tras el desastre de Chernóbil. También tengo que agradecer a Elena Karpava por su esfuerzo, su tesón, para que todo este proyecto consistente en esa exposición y en el encuentro de hoy y la mesa redonda que vamos a tener el día 29 con diferentes expertos, bueno, pues agradecerle a Elena que ha puesto de verdad mucha ilusión en este proyecto y que creemos que es muy interesante, que es un momento muy oportuno. Ya surgirá en el debate, esta mañana hablábamos un poco por encima de este paralelismo que puede haber entre lo que fue la radiación de Chernóbil y la situación en la que nos encontramos actualmente con la pandemia del COVID. Todo este proyecto se está organizando de forma conjunta con el Centro UNESCO, la Universidad de Granada, y en este caso el Ateneo de Granada colabora con nosotros también en la programación que estamos desarrollando ahora y el día 29. Esta mañana hemos inaugurado la exposición. Han asistido la Universidad de Granada, la representación del Centro UNESCO Andalucía, del Ateneo, del Ayuntamiento de Granada, y ha habido un número, creo que muy interesante, de medios de comunicación. Ya en algunos medios de comunicación se está publicando y creo que puede tener un eco interesante, importante, esta jornada y esta exposición. Yo no me quiero entretener más, simplemente reiterar mi saludo, reiterar también el agradecimiento a Vladimir y a Elena por su dedicación. Y bueno, Elena ahora creo que tiene la palabra, que sea ella la que vaya traduciendo y la que presente a Vladimir. Si os parece bien, pues Elena tiene la palabra. Bien, primero voy a traducir a Vladimir así en dos líneas lo que has dicho para que tampoco se quede sin información. Vladimir, Ángel, это президент Центра ЮНЕСКО Андалузии здесь, в Испании, вот с которыми я работаю. Сегодня было официальное открытие выставки, на которой участвовали мэр города, представители университета, представители Центра ЮНЕСКО отсюда из Андалузии. И Ángel передает большое спасибо за фотографии, за этот материал, который нам позволяет говорить не только о Чернобыле, но и о параллелях, которые появляются с ситуацией COVID, например, которую мы сейчас видим. И сегодня была полемика, сегодня начали тоже говорить, где вот есть такие какие-то общие моменты между этими двумя ситуациями. Этот проект, он вписан в проект, который поддерживается университетом Гранады, с одной стороны, и с другой стороны Центром ЮНЕСКО Андалузии. Сегодня были средства массовой информации, уже была некоторая информация дана по телевидению и по радио, так что, в принципе, должна информация дойти до людей. Сегодня тоже будет проводиться запись этой встречи, и запись потом появится на страничке ЮНЕСКО, я вам потом ее передам. С этими словами мы начинаем сегодняшнюю встречу. И буду пытаться говорить на двух языках, чтобы и вы немного поняли. Большее внимание будет вам, я только представлю немного, и дальше будем работать по вопросам, которые возникнут в публике, и те, которые мы рассматривали. Хорошо? Да, начнем. Bien, para presentar también un poco el proyecto, aquí estamos compartiendo en la pantalla también un poco
todas las actividades que están adscritas al proyecto, porque al principio el proyecto se había pensado simplemente como una exposición fotográfica, pero de verdad que da mucho para hablar, para reflexionar, y se están sumando incluso varias instituciones al proyecto. Dentro de este proyecto, esta semana, por ejemplo, nosotros tenemos, además del encuentro de hoy con Vladimir, una mesa redonda con los expertos que nos van a hablar de medio ambiente, que van a hablar de la vulnerabilidad humana, que también van a dar una visión un poco artística desde el teatro social, desde el teatro distópico, desde también la dramaturgia. Y esta semana también, por ejemplo, se va a estrenar una obra teatral en Isabel la Católica, pero nosotros aquí estamos con esta exposición, la que llevamos ya trabajando un par de años, y la exposición había surgido hablando precisamente con Vladimir y con su hijo en Rusia. Yo estaba en una conferencia cuando empezamos a hablar con un amigo que yo tengo en Rusia, y él me comentó, dice, mi padre está exponiendo ahora fotografías sobre los pueblos de Bielorrusia. Entonces le pregunté, digo, ¿y no tendrá algo sobre Chernóbil? Y ahí pues empezamos a trabajar, empezamos a tirar del material que había, y de verdad que al final pues se ha construido una cosa muy interesante. Y también decir que a esta iniciativa se están incorporando diferentes instituciones, por ejemplo la Universidad también de Barcelona, y están trabajando algunos colegios con el tema de investigación a partir de la exposición fotográfica. Esta exposición está inscrita en un proyecto apoyado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y principalmente también por el Centro UNESCO de Andalucía. Sin estas dos instituciones, pues yo creo que sería difícil que lo lleváramos a cabo. Y simplemente a presentar de qué estamos hablando, aunque todos tenemos conocimientos sobre lo que había pasado el 26 de abril del año 86, que reventó uno de los 4 reactores de la central nuclear de Chernóbil. Y esta central nuclear estaba a 110 kilómetros del norte de capital de Ucrania, de Kiev, y nada más a unos 20 kilómetros de Belarus. La nube radiactiva había sembrado todo el territorio de Belarus, y por eso traemos también la fotografía de Belarus. Es uno de los países del que se está hablando muy poco cuando se habla de Chernóbil. Normalmente o se habla de Ucrania o incluso de Rusia, pero muy poco se habla de Belarus y de su población y de su territorio afectado. Realmente, en principio, cuando pasa todo este accidente, no hay mucha información, prácticamente ninguna. Incluso yo me acuerdo que la primera información, así conscientemente, la recibí ya estando fuera del territorio, lo que antes era la URSS. También hay que recordar que probablemente Chernóbil había incidido en la caída de la URSS. La URSS cayó unos años después, en 91, estamos hablando de unos 4 o 5 años, de un proceso muy rápido desde Chernóbil a la caída de la URSS. Cuando pasa la catástrofe, los países nórdicos y Suecia principalmente están alertando que están subiendo los niveles de radiación, y como una reacción a esta denuncia, Mikhail Gorbachev da por fin el 14 de mayo el primer discurso sobre lo que está pasando. En este tiempo, el accidente fue el 26 de abril, hasta 14 de mayo hubo dos fiestas muy grandes, la de 1 y de 9 de mayo. En estos 2 días, la gente salió a la calle en manifestaciones por el Día del Trabajador y por el Día de la Victoria. Y llovió, como suele ser en primavera, y junto con la lluvia pues cayeron todas las sustancias tóxicas y radiactivas que superaban unas 500 veces aquellas sustancias que fueran liberadas por la bomba de Hiroshima de año 1945. La población
pues lo supo mucho después. En aquellos días nadie sabía qué es lo que estaba pasando y claro, esto afectó a la gente, afectó a la tierra, afectó a los animales y después también la exposición a pequeñas dosis de radiación durante todas estas 35 años también están afectando poco a poco a las personas. Para un estudio más profundo se puede consultar, por ejemplo, el estudio de Yablokov, que incluso nos dice que la catástrofe nuclear de Chernóbil había afectado a unas 600 millones de personas en todo el mundo. La nube radiactiva dio vuelta al mundo y llegó a Estados Unidos, ya a lo mejor con menor densidad, pero ha afectado muchos países. En Europa fueron afectados, se habla de 13 países de Europa afectados por la nube radiactiva. Y simplemente como algunos datos curiosos, en Belarus, Belarus era uno de los países que había sufrido mucho después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial había perdido unas 619 aldeas que fueron quemadas junto con sus habitantes. Después de Chernóbil, el país había perdido 485 aldeas. De ellas, unas 150 fueron enterradas, porque tenían tal contaminación que decidieron enterrarlas. Durante la Segunda Guerra Mundial se hace esta comparación que el país había perdido 1 de cada 4 habitantes. Después de Chernóbil, 1 de cada 5 está afectado por las consecuencias de Chernóbil. Y traemos esta fotografía precisamente de aquel territorio del que tenemos muy poca información y realmente no queríamos hablar de destrucción ni queríamos traer imágenes de desastre, sino traemos vidas humanas, traemos un poco de reflexión sobre cómo sigue la vida en aquel territorio, sobre la gente que regresa a sus casas, sobre cómo se sigue viviendo con toda la historia que trae la gente durante estos 35 años. Y yo lo que propongo es, como estamos en familia, hacer preguntas a Vladimir, que Vladimir poco a poco nos vaya respondiendo y así hacemos el diálogo y el encuentro un poco más como ameno y más cercano a lo mejor. Владимир, если вы хотите, вы можете представиться и потом я, наверное, задам несколько вопросов и если вопросы тоже с публики. Конечно, все дискуссии, разговоры, со знакомства. Я гражданин Белоруссии, журналист по образованию, но больше как фотожурналист, потому что вся моя основная работа на протяжении 50 лет была связана с фотожурналистикой. За это время я снимал, и, видимо, это черта характера, что у меня сохранился или создался большой архив, больше 1,5 миллиона пленочных негативов, цифровых файлов. И, как оказалось, это очень нужная информация, с которой я сейчас работаю, обрабатываю, возвращаюсь, что-то дополняю. Хотя я сейчас не работаю в прессе, на пенсии, но, тем не менее, не заржавел и не потух. Лена. Me llamo Vladimir Sis y soy ciudadano de Belarus, soy periodista y más bien periodista gráfico. Da casualidad que toda mi vida he dedicado a la fotografía y desde que empezó, empezó a hablarse de Chernóbil, desde prácticamente los primeros días estoy siguiendo este estudio.
lo estoy realizando a través de la fotografía. Tengo más de 1,5 millones de fotografías. En principio son los negativos en carrete como se hacía antes, pero cuando entró ya la fotografía cifrada, tengo también los archivos con esta fotografía cifrada. En el momento actual ya no trabajo, soy pensionista, pero sigo trabajando, sigo remirando todos estos archivos, sigo aumentando los archivos y haciendo reflexión sobre estos archivos. Может быть, расскажем, как возникло ваше призвание к фотографии? Ну, призвание все как бы начинается со случайностей. У меня началось с, казалось бы, банального подарка на день рождения любительского маленького фотоаппарата. Это мне было, наверное, лет 12-13. У моих сверстников у всех были уже фотоаппараты, они снимали, а потом забросили. И получилось так, что моя первая съемка было торжественное открытие памятника партизанам и воинам при освобождении Украины. Это в 1943 году, а тогда это было 1963 год. Я снимал, старался, проявил. Пленка оказалась чистая, совершенно прозрачная. И я стал разбираться, в чем дело, и это меня зацепило. Только потом я понял, что я перепутал, к счастью, проявитель с закрепителем. Вот отсюда и начал разбираться и стал, кем стал. Le pregunté cómo había surgido la vocación de ser fotógrafo. No puedo decir que desde pequeño soñara ser, por ejemplo, periodista, pero de alguna manera como que los caminos te llevan hacia uno de los sitios. Fue casi una casualidad para un cumpleaños, cuando tenía 12, 13 años, me regalaron la cámara fotográfica. Y realmente ya en aquel momento, estamos hablando del año más o menos el año 63, ya todos los amigos tenían una cámara fotográfica, no era algo extraño, no era algo raro, pero sí muchos dejaban esta cámara y ya no la estaban utilizando después, pero yo seguí trabajando con la cámara. Y mi primer reportaje fue relacionado con un memorial. Se cumplían 20 años de un evento de la Segunda Guerra Mundial y abrían un memorial en memoria de los partisanos de la zona de Ucrania. Y en aquel momento hice toda la fotografía y quise presentar la fotografía, pero cuando me di cuenta, cuando saqué la fotografía, todo el papel estaba en blanco. Me di cuenta que me he confundido entre los productos químicos porque se hacían revelación en casa y entonces a partir de ahí empezó toda esta curiosidad de decir cómo funciona la fotografía y ya me adentré un poco más en todo este proceso y pues nada, me quedé en este campo trabajando. Что значит быть журналистом во время больших перемен? Большие перемены, малые перемены, даже повседневная, казалось бы, простая жизнь – это тоже перемены, потому что то, что сегодня, завтра, это уже будет вчера. Это быстро текущее время. Иногда о том, что был во времена больших перемен, только узнаешь потом. Поэтому нужно
Нужно, наверное, относиться к повседневной жизни как к большой перемене. Елена? Le pregunté qué significa ser periodista en la época de los grandes cambios, con el sentido de que le tocó hacer toda esta recolección de las vivencias, no solamente de Chernóbil, sino también de la caída de la URSS, etc. El tiempo es el tiempo, los que pasamos por el tiempo somos nosotros. La vida son los cambios y el hoy es el día de ayer, es el día de mañana. Realmente, ¿dónde está el límite entre todos estos aspectos? Realmente sabes que son las épocas de cambios cuando ya has vivido estos cambios y cuando ya tienes como una perspectiva histórica sobre estos cambios. Es difícil decir cuándo es la época de los cambios porque siempre, o por lo menos en nuestra trayectoria, más de la gente que ha vivido toda esta época de la URSS, los cambios en la URSS y todo relacionado con su desarrollo, parecía que la época de los grandes cambios era cada día. Вы говорили, что с тех пор, как у вас появилась фотокамера, она открыла вам мир и расширила ваш взгляд. Ну, не знаю, может, и во многих так случается, но для меня было действительно. Я стал смотреть, внимательно смотреть, снимать, печатать, опять смотреть. И как я уже говорил, что то ли я учился, то ли фотография меня учила очень внимательно смотреть на окружающее. Елена? Le preguntaba, y hoy y también en algunas conversaciones que hemos tenido, él me hablaba de que la fotografía, la cámara le había abierto la mirada, que cuando miraba por el no sé si decir foco o la miradilla de la cámara, parecía que el mundo era más grande. Entonces a mí me surgía la pregunta que por qué ahora cuando nosotros utilizamos los medios técnicos que tenemos a mano, porque todo el mundo ahora mismo está utilizando un móvil, algún diapositivo, parece ser que todo el mundo es fotógrafo y todo el mundo puede hacer la fotografía. Y mi curiosidad era cómo es posible que él mirara el mundo a través de la cámara, a través de un elemento tan pequeño y el mundo se abría, y ahora miramos todos a través de la cámara y el mundo como que se achica. Y entonces me comentaba en su momento de que es primero también cambia la forma de utilizar el elemento con el que tú estás haciendo la cámara, porque antes tú aproximabas la cámara a este visor y tocabas con tu ojo la cámara y sentías a través de la cámara y realmente prestabas atención, conocías cómo funciona la cámara, y ahora el ojo está distanciado. No sientes el aparato realmente, no pasa por tus sentidos, no pasa por la apertura realmente hacia el mundo. Tú quieres simplemente quedarte con el instante y no te interesa cómo se desarrollan los planos, ni los planos que se sobreponen, ni el principal, no juegas con lo que es la fotografía realmente, sino lo único que quieres como que esto se quede reflejado y que realmente no hay la preocupación de investigar el mundo, sino dejarlo quieto en este momento, en este instante. Когда вы узнали о катастрофе, как до вас дошла эта информация? Буквально это случилось в ночь на субботу, и уже где-то в середине дня я сотрудничал с собственным корреспондентом газеты «Известия» Николай Матуковский. Он мне в частном порядке позвонил по телефону, посоветовал не выходить на улицу, закрыть форточки, потому что случилась авария на Чернобыльской станции. Но
ни телевидения, ни радио, ничего. В этот день и на следующий, только дня через 2, наверное, сообщили, что мелкое, все под контролем, авария, все под контролем, все под контролем. Поэтому вот такая информация. Le pregunté cuándo supo la primera vez sobre la catástrofe, porque como la información no llegaba al público grande, yo me acuerdo, yo soy hija de un militar y a nosotros en la casa nunca se nos ha hablado de que había la catástrofe, por ejemplo, de que había pasado algo. A nosotros, por ejemplo, bueno, yo tenía en aquel momento 13 años y lo único que se nos había dicho es que no corriéramos debajo de la lluvia y que no usáramos ciertos elementos, que no compráramos la comida que llegara desde el sur del país, pero un poco más. Nadie como que hablaba de este tema. Por eso le pregunté cuándo él supo sobre esto. Y el mismo sábado, el 26 de abril, me llegó la información, ya estoy hablando en nombre de Vladimir, me llegó la información desde un colega de trabajo, mi director, Nikolai Matukovsky. Él era corresponsable permanente de la plantilla del periódico, entonces me llamó y me dijo que está ocurriendo algo grave sobre lo que no se está dando la información, pero que proteja su vida, que cierre las ventanas, que trate de no salir mucho a la calle, que proteja a la familia. Pero al mismo tiempo los medios de comunicación estatales no estaban dando ninguna información. Traté llamar a los amigos, traté de encontrar una información nueva, confiable, contrastable, pero nadie tenía ninguna información. Entonces lo que hice es hacer mis cosas e ir al sitio a verlo con mis ojos directamente. Когда была первая ваша поездка в загрязненную зону? И сколько раз вы были в этой зоне? Первая моя поездка была, получается, через 2 месяца после аварии, это конец июня, где-то дней 10-12 я там был, потому что как бы работая в прессе, я уже видел, что реальность не соответствует действительности, которую показывают по телевидению, в газетах. Все время говорили о успехах, а магазины были пустые. Поэтому было интересно, насколько отличается реальная информация от той, которую подают. Поэтому мне удалось, можно сказать, нелегально уехать, переодеться в военную форму и работать с военными, с милицией, не контактируя с гражданскими. Después de 2 meses después del accidente, tuve realmente la suerte de regresar, bueno, ir a la zona, ir a estos sitios a donde no dejaban llegar a nadie. Realmente me llevaba la curiosidad, porque como siempre en la URSS se habló, por ejemplo, cuando se hablaba de la prosperidad, tú veías que en las tiendas, en los supermercados, no había comida, entonces sabías que algo está pasando. Entonces aquí también era lo mismo. Si el gobierno decía que nada estaba pasando, que todo estaba bien, pues yo tenía una curiosidad ir y ver hasta qué punto estaba bien. Entonces lo que hice es tener un contacto con un agente que trabajaba de militares. Ellos me prestaron su uniforme y me hicieron el favor de pasarme junto con ellos a esta zona. Ya en el año 83 estuve en la zona
preparando una información para un libro sobre un lugar que se llamaba Palesie, o se llama Palesie. Palesie es una zona de árboles verdes, un bosque que se considera como pulmón de Europa. Entonces estaba haciendo un poco recopilación de la información de aquella zona. Y aquí, después de 3 años, volví a la misma zona que hace nada había visto con otros ojos, y ahora sí que me estaba impactando todo lo que yo estaba viendo. Можете описать, что вы видели на тот момент вот в этой зоне? Сколько раз вы потом туда вернулись? Что вас впечатлило? Ну, первый день в зоне сразу головная боль, которая дня 3 не отпускала, как-то опасения, как-то чувство, что радиация, хотя ее не видно. Ну, а потом это как бы все исчезло, просто работа, поездки, съемка, поездки. И поскольку Чернобыль это был не одномоментный, не проходящий, а долго. Самый близкий распад это 300 лет, то и последствия аварии, они никуда не исчезнут. Поэтому я потом возвращался в те же места, смотрел через 3 года, через 5, через 10, через 30 лет. И радиация, Чернобыль, авария, зона. Cuando regresé realmente a la zona varias veces, varias veces durante estos 30 años, últimos 30 años, estuve viajando prácticamente constantemente, desde el año 86, después 90, etcétera. El último año fue en el año 2016, y en la exposición fotográfica están las fotos que representan distintas etapas de volver a este espacio. En primer lugar, quería compartir lo que uno siente, porque dicen que la radiación tú no la sientes, no la ves, no está como que presente en el ambiente, y realmente sí que la sentí, porque y ves cómo afecta a distintas personas de una forma diferente, que afecta a unos, a cada persona ahí donde su organismo es débil. Yo tenía dolor de cabeza, después Chernobyl me estaba alcanzando con hemorragias nasales, por ejemplo, y cada cierto tiempo te está mandando como un recuerdo. Perdí, por ejemplo, la capacidad de sentir el gusto, pero no es algo grave porque al final estoy aquí, estoy vivo, porque hay mucha gente que ha alterado algo en su cuerpo e incluso había muerto, y muchos de los que aparecen en esta fotografía realmente no están ahora con nosotros. Que no se puede olvidar que la desintegración de las partículas radiactivas, cada una también tiene su espacio, como su vida de desintegración, y hay partículas como la de plutonio, que afecta 2% del territorio de Belarus, que van a durar 24.000 años hasta su semidesintegración. Hay partículas que sí, como yodo radiactivo, estaban 8 días, pero una vez incorporadas en el cuerpo, se quedaban en el cuerpo sin poder salir, y por la onda pequeña de pequeña fuerza que tenían, causando mucho daño en las personas, y de ahí, por ejemplo, estaban los cánceres. Entonces, tú sientes, tú vives, tú sabes que está afectando, estás regresando a un territorio que está cambiando bajo todo este proceso. Por ejemplo, me estaba hablando de un silencio profundo cuando hizo uno de los viajes con su hijo a ver a su madre que vivía en Ucrania, y cuando llegaron en un tren, se estaban desplazando por un campo para llegar a la aldea, y lo que tenían es
esta sensación de un profundo silencio, donde no había pájaros, donde no había insectos, donde no había nada alrededor. Y es como un vacío, porque tú sientes silencio, pero es un silencio diferente cuando sales de la ciudad y llegas al campo. De todas formas, hay algo ahí sonando, y aquí no había nada. Es un silencio profundo, como en una tumba. Y cuando llegas a un pueblo y ves a los escarabajos tirados en el suelo por montones, y los pollos picoteando estos escarabajos, y después como borrachos los pollos caminando por la calle, dando vueltas de un lado a otro, casi cayéndose, y nadie entendía qué es lo que estaba pasando. Que había cosas que impresionaban. Y aquí yo voy a dar también paso a que vosotros y vosotras hagáis preguntas. Puede ser que os interese algo. Yo sé que Mar está estudiando el tema también y va a profundizar precisamente también en los temas de la fotografía. A lo mejor quieres también hacer alguna pregunta más concreta, o alguien a quien interese profundizar en algún aspecto, y podemos hablar también desde vuestro interés. Владимир, я тоже сейчас попрошу слово у публики, кто захочет задать какой-нибудь вопрос вам, потому что есть те, которые изучают тему фотографии, тему радиационной безопасности и опасности, допустим, в Германии, и, может быть, будут тоже какие-нибудь вопросы. Я готов. Estoy preparado para dar respuestas. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo quería hacer una pregunta, sí. Adelante, adelante. Vladimir, quería preguntar lo siguiente. En el momento de la catástrofe de Chernóbil, Chernóbil pertenece a la URSS y posteriormente a Ucrania. Sin embargo, es el territorio de Belarus uno de los grandes territorios que están afectados por Chernóbil. La pregunta es, ¿Ucrania y Rusia actualmente están colaborando de alguna manera con los efectos de Chernóbil? ¿O Belarus está simplemente dejado un poco de la mano incluso de las Naciones Unidas, que sé que han hecho algún intento de solucionar el problema? ¿En qué situación está Belarus con este tema? Вопрос такой: когда случилась вот эта катастрофа, мы говорили о территории Советского Союза, где Россия, Белоруссия, Украина были в одном и том же государстве. Когда произошло распад этого государства, как теперь Белоруссия справляется с этой ситуацией контаминации радиоактивной? Она одна борется с этой проблемой? Украина и Россия ей помогают? Страны западные и высшие заведения помогают Белоруссии с этим вопросом? Если вы знаете. Не могу отвечать за всех, но с распадом Советского Союза каждый начал бороться, справляться с этой общей бедой в меру своих возможностей. Даже сейчас льготы участников Чернобыльской ликвидации Чернобыльской аварии самые мизерные, минимальные в Белоруссии по сравнению с Украиной и Россией. Как по официальным данным, в Белоруссии было 400 тысяч участников ликвидации. Сейчас осталось около 60 тысяч. Они все имеют какие-то проблемы со здоровьем. По поводу борьбы помогают иностранные. Да, помогают, но
в каждой стране по-разному. Причем Украина и Россия и Беларусь нету единого центра, который бы как-то боролся на общих. Беларусь в последнее время считает, что земли можно возвращать в оборот, в сельхозоборот. Россия, видимо, тоже. Украина, у нее своя политика. Поэтому очень трудно сказать. А на уровне обывателей, ну, как бы проскакивает, что кто-то чего-то помогает, какие-то деньги выделяют, но как, почему, что, ну, оздоровление, медицина, так. Realmente, como no soy experto y tampoco como soy científico, habría que estudiar el tema con mayor profundidad, pero como un ciudadano de este país puedo dar simplemente mi opinión, que se quede en este espacio, digamos, de opinión más bien personal, en lo que yo veo a través de los medios de comunicación. Es difícil hablar de quién y cómo y cuándo ayuda. Además, después de la caída de la Unión Soviética, cada país ha tomado su rumbo político también. Rusia tiene el suyo, Ucrania el suyo, y más en las últimas épocas, cuando Ucrania está sumergida en la guerra, después del año 14. Todo el levantamiento, por ejemplo, de este año en Belarus también está tomando un rumbo a lo mejor un poco diferente también de Rusia, pero realmente el tema de la contaminación de los países por radiación también se está tratando de una forma diferente. No hay una institución común entre los tres espacios, entre Rusia, Ucrania y Belarus. Cada país tiene su institución que responde por estos problemas de contaminación radiactiva. En Belarus, por ejemplo, había en torno a 400.000 liquidadores, de los que ahora quedan vivos unos 60.000. Es decir, hay una gran parte de liquidadores que ya no existen en este mundo. Y a ellos se les está quitando incluso la mínima paga que ellos tenían, porque los liquidadores están cobrando un subsidio más bajo de todos los subsidios sociales que pueden dar. Ya no los tienen tan presentes las zonas en el territorio de Belarus está dividido como por zonas de unos 30 kilómetros. Es como radios, si nosotros cogemos como centro, por ejemplo, la central de Chernóbil, alrededor estaba marcada una zona 0 de 30 kilómetros. Después hay otro radio de otros 30 kilómetros, zona 2, digamos. Después se amplía otros 30 kilómetros, zona 3, en función de la contaminación y también en función de las contaminaciones por manchas. Y hay zonas más contaminadas y otras menos contaminadas. Antes estaban incluidas en el plan de subsidios y tú tenías que evacuar a la gente, pagarles subsidio a esta gente, a los que has evacuado tenías que dar un piso, buscarles dónde ubicarlos profesionalmente. Todo esto es un gasto para un país y un país que está como a la deriva después de la caída de la URSS. Entonces cada uno que se busque la vida y cada uno que se busque cómo no caer en el olvido después de la caída de la URSS. Y lo que se está haciendo es cada año liberando estas zonas y declarando por decreto ley que son zonas limpias, que ya son zonas donde tú no necesitas intervenir con subsidios para la población. La población sigue teniendo sus enfermedades, la población sigue teniendo sus problemas, pero para el Estado ya es una zona limpia y vuelven, por ejemplo, las tierras para el trabajo agrícola, vuelve la población y lo que se ve también en la exposición fotográfica, la población vuelve a sus lugares. Hay, por ejemplo, ahí una historia de una abuela a la que mandaron a Kiev, me parece que a la capital, de una de las aldeas repobladas. Y la abuela cuenta que llegó a la ciudad
En la ciudad la pusieron en un espacio cerrado de una habitación. Ella está acostumbrada a trabajar con la tierra, salir de su casita, sembrar algo, que las flores, que los animales, y de repente se encuentra en una ciudad en 4 paredes una mujer de 86 años. O, por ejemplo, otra opción era llevar a una residencia. Entonces las mujeres mayores decían, pues no, yo me vuelvo mejor a mi casa, me voy a morir en mi casa, ¿qué más da dónde voy a morir? ¿Entre estas 4 paredes o en mi casa? Y entonces la abuela con 86 años se cogió sus cosas, no tenía transporte y estaba contando que 3 meses iba caminando desde este sitio a su casa a morir. Y cuando él llegó a visitar este pueblo, claro, ella ya ha hecho este trayecto, la gente por el camino le estaba ayudando con la comida. Llegó a este sitio y en este sitio no hay nada, no hay tienda, no hay médico, no hay nada absolutamente. De vez en cuando pasa un coche para dejar un bote de leche y una bolsa de pan, punto. Y la abuela se tiene que buscarse la vida y decía, yo recorrí todas las casas y he cogido de las casas vecinas a las conservas que la gente había dejado y con eso estaba sobreviviendo. Entonces, que hay ayudas. Al ciudadano le llega la información que desde fuera están mandando ayudas, pero a quién llegan y cómo llegan estas ayudas, realmente, pues a lo mejor no se ve tanto. A lo mejor se ve más ayudas en los menores, por ejemplo, los que han visitado a España. Porque hubo programas que tú puedes coger y a lo mejor de una forma más tangible ver cuántos niños han viajado, en casa de quién han estado, estas familias, por ejemplo, en caso de España, qué ayuda han mandado a Belarus, por ejemplo, cuántos camiones han llegado, etcétera, o el dinero que ha llegado, pero el dinero que llega directamente a Belarus, de verdad que se hace como difícil gestionar a dónde se va. Veo que Vladimir se ha caído, espero que entre ahora con nosotros, pero cuando yo estaba haciendo el estudio, también hay una institución que está estudiando esta situación en Belarus, por ejemplo, y ahí quieren ser transparentes y dar datos de una forma transparente de dónde llega la ayuda y cómo distribuyen las ayudas. Y las ayudas van a la información, a la construcción de los centros deportivos, menos a la población afectada realmente. Entonces, en Minsk, por ejemplo, se está viendo cómo se están construyendo los palacios de deporte, mientras en las aldeas la gente pues vive de la forma que vive, lo que nosotros estamos viendo en la fotografía. Le voy a preguntar. Pregúntale a ver dónde está. Sí. Hoy nos están pasando cosas curiosas porque estaba dando clase también vía así online y como estamos todo el día tratando así el tema de Chernóbil y había una persona que se había conectado desde Lugo y ni siquiera pudo hablar con nosotros por teléfono, que se conectaba constantemente. ¿Te dice algo de dónde está? Por ahora no. Espero que... ¿Qué? Creo que ha tenido problema con
con internet porque tampoco me está respondiendo a Skype. Y me muestra como que sin señal de internet. Vale. Pero bueno, mientras él está tratando de conectar, no sé si también por lo que yo ya llevo trabajando con él y preguntando a él si tenés alguna pregunta y si yo pudiera también, no sé, responder a algo. Eso. ¿Alguien quiere intervenir? No. Bueno, adelante, Rosa, cuando quiera. El micrófono, Rosa. Vale. Ahora. Mira, Alena, ¿sabes tú cuánto tardaron en evacuar a la población? Es que depende por Aproximadamente. zonas. Ya. Depende por zonas. Empezaron muy rápido en los primeros días con los de la zona 0. Esta Sí, gente sí. sí que fue evacuada, me parece, si no me equivoco, en 3 días, una semana. Y además fue muy, muy, muy como volátil todo. Yo Sí, vi sí, sí. fotos de traer autobuses, coches, a la gente simplemente los amontonaban y se los llevaban. Muchas familias incluso fueron separadas porque no sabías dónde estaba tu gente. Eso es lo que presentan en la serie de Chernobyl. Yo lo he visto en las fotos de quedarse los animales detrás, no podías llevarlos, no podías llevar tus cosas. Y Vladimir también tiene estas fotografías de estos autobuses y de verdad que es apocalíptico totalmente. Pero es una parte de la población. Pero hubo una parte muy grande de la población en Belarus, se trata de unas 116,000, me parece, así de memoria, de personas que fueron evacuadas de las zonas más afectadas. Yo no he visto todavía los estudios, y menos estudios longitudinales, los que nos hablan de qué pasó con estas personas, dónde acabaron estas personas, cuál fue su destino final, cómo se han incorporado a la vida en otros espacios de la República o ellos migraron, qué pasó realmente con estas personas. Pero yo sí, por mi práctica personal, había visto estas migraciones internas dentro del país, cuando desde sur la gente llegaba, por ejemplo, a la capital. Yo vivía en la capital. La capital está justo como la yema del huevo, en medio del país. Y cuando llegaba esta gente, es como con la migración de la zona sur, ¿no? Como siempre, el sur y el norte. Ellos llegaban y era un peligro porque hay que darles un espacio para vivir. Esta gente no tiene nada, esta gente busca trabajo, esta gente viene del campo, de la zona agrícola y no está preparada para una vida en una gran ciudad. Esta gente necesita estudiar, esta gente necesita comer, esta gente, claro, ¿qué haces con toda esta persona? Entonces yo vi ahí, por ejemplo, cuando se hablaba de dar pisos, por ejemplo, a estas personas, tenían que compartir, tenían que rehacer totalmente su vida. Y era de verdad que un problema no solamente para ellos, sino también para aquella población a donde ellos venían. Y siempre hay sesgos, siempre hay como este estigma de que tú vienes y tú vienes ya no solamente contaminado de pobreza, tú vienes contaminado con algo más que yo no controlo. Y había una cosa, incluso de acercarse a estas personas, porque se pensaba que estas personas a ti te iban a contaminar. Y que tú te ibas a llevar el mismo cáncer que trae, por ejemplo, alguien que ya lo está desarrollando. Y esto se veía mucho en los documentales de los años 90. Después estos documentales habían desaparecido. Yo tenía un documental y quería traerlo a estas charlas, pero con el tiempo la cinta pues se ha degradado y no es como para presentarlo oficialmente, pero sí se puede rescatar todavía alguna información. Y trata de un niño que se llama Sasha y que está desarrollando un cáncer. Y muestran cómo la misma sociedad está haciendo un vacío a esta persona. Tenía 14 años.
estaba pasando por todo el proceso de tratamiento, ¿cómo se llama? Lo de radioterapia. Estaba viajando a Alemania para estar en las familias y para poder recuperarse. Estaba, bueno, en distintos programas a ver si de alguna forma podría funcionar, cambiar un poco su también sistema inmune. Su madre, claro que estaba pegada a él para ayudarle, pero todos los vecinos trataban de apartarse, la familia trataba de apartarse. Y él decía, yo cuando llego a Alemania y veo a la gente abrazarme, me es tan raro, y yo me pongo ahora en la situación que estamos viviendo, porque rechazaban el afecto. Y él decía, si yo cuando veo que la gente me sonríe, que la gente me abraza, que hay fruta, que hay sol, es como que llegas cargado de pilas. Esto es lo que pasaba con los niños que llegaban aquí. Sí. Y bueno, me estabas preguntando, realmente me he desplazado de la pregunta. No, pero muy interesante, sí, sí. Desplazado. Lo ha aclarado muy bien. La situación terrible. Y luego desplazamientos han sido muy constantes durante mucho tiempo y yo creo que incluso ahora a lo mejor siguen estando porque al final es también una zona más pobre, una zona más rica, la gente sigue estando buscando trabajo de la zona sur en otros lugares, emigran hacia afuera siempre que se pueda, claro. Yo quisiera también intervenir. Estoy impresionado, porque impresiona oír hablar de Chernóbil en ruso. Es decir, que Alena nos dé una conferencia en castellano sobre Chernóbil, pues dice, pero oíros hablar en ruso impresiona mucho. Así que os lo agradezco mucho, de verdad. Ha sido realmente muy hermoso, muy, muy humano, ¿no? Esta mañana efectivamente lo comentábamos, las similitudes que tiene lo de Chernóbil con la pandemia actual. Pero hay una diferencia básica, a mi modo de ver, y lo planteo por si lo podemos debatir o discutir, ¿no? En la pandemia actual hay algo del orden de lo natural que se ha desbocado. Es la naturaleza la que de pronto le recuerda al ser humano lo frágil que es. Pero en Chernóbil hay un error humano detrás, no es la naturaleza. Y me parece que eso es una diferencia fundamental. Y un error humano no de la humanidad en el sentido del género humano, un error del socialismo real, que se suponía que protegía a la población. Se suponía que era el Estado el que fue diseñado en su momento para mejorar la vida de la población sin clases sociales, como se decía. Y resulta muy llamativo que esto que has dicho, Elena, cuando has traducido a Vladimir, de que en este momento estáis allí, cada uno a lo suyo. La ley de la selva, el que cada uno se busque la vida. Eso impresiona mucho, porque en cuestión de 2 generaciones, tomamos una generación cada 20 años, fíjate que se ha pasado de el Estado me proporciona una vivienda, un trabajo, alimentación, a el Estado no me protege, pero ahora no solo no me protege, sino ahora que me deja que me busque la vida. Con lo cual, efectivamente, es realmente impresionante lo que la población ha tenido que vivir en esa zona. Bueno, lo digo como comentario. Yo a lo mejor también quisiera añadir a este comentario porque me están surgiendo muchas ideas también al respecto y el error humano y lo natural.
¿hasta qué punto este error humano no está influido en esto natural lo que vivimos hoy? Porque cuando un grupo de los japoneses en el año 90-91 están haciendo un estudio de los experimentos nucleares y de las catástrofes nucleares, descubren que hay más de 2.000 experimentos nucleares militares y más de 10.000 accidentes nucleares de una magnitud similar o diferente de Chernobyl, pero más de 10.000. Cuando se habla de la primera bomba de experimentos, la que se experimentó de forma subterránea, se hablaba, creo de memoria, se hablaba de una bomba de 3 kilatones que cuando estalló debajo de la tierra abrió un agujero donde cabía un edificio de 56 plantas. Las últimas bombas tenían 250 kilatones. Cuando Gorbachev en el año 86, después de la catástrofe, se había pronunciado, él decía, también apoyando la fundación de la Cruz Verde, decía, pero ¿qué estamos haciendo? Solamente Rusia tiene 25 bombas de estas cuando tú con una destruyes el mundo. Y después ahora están apareciendo los lagos contaminados con aguas radiactivas y nos estamos preguntando qué es lo que está pasando. Cuando los japoneses están haciendo un estudio de los residuos radiactivos, dicen, la naturaleza es sabia, no acumula uranio en estas proporciones, todo uranio junto, y el ser humano lo hace. Y además, 80% o más de 80% de uranio que se utiliza para la energía nuclear es contaminado y el que realmente después no tiene uso, lo están... Vladimir ya está incorporándose. Vladimir, мы вас потеряли. У вас микрофон выключен. Y termino simplemente la idea. Yo me pregunto mucho si las mascarillas que nosotros estamos usando no es también una causa de todo lo que estamos haciendo con nuestro maltrato a la tierra realmente. Включились. Включил. Ну, Лена, у нас это бывает по независящим от провайдера причинам. Так что... Aquí en esta tierra y más ahora con todo lo que se está cociendo desde el mes de agosto, puede ser perfectamente porque estamos hablando en claves y días muy claves que el gobierno a lo mejor tampoco quiere que estemos hablando. Así que nos apaguen de vez en cuando no es algo raro. Sí, bueno, me callo que estoy muy pesado esta tarde. ¿Alguien quiere intervenir? Yo sí tenía una pregunta para Vladimir, si por favor se la puedes traducir. Es que me ha impresionado mucho, bueno, primero darle las gracias de nuevo por su presencia aquí en Granada esta tarde, pero él ha dicho una cosa de su oficio, del oficio de fotógrafo, que me ha impresionado y de hecho lo he apuntado cuando dice que su oficio es dejar quieto el mundo cuando mira por la cámara. Y realmente fotografiar Chernóbil es el mundo quieto, es decir, muerto, sin vida. Esa era la pregunta. Vale. Вопрос, значит, по такому комментарию. Вы как фотограф, когда пользуетесь, значит, вашим фотоаппаратом, как бы ваша роль как фотограф – это изобразить мир, как бы застывший мир в какой-то определенный момент. Есть такое понятие социалистический реализм. Это желаемое от действительности.
Социалистический реализм старается показать, как должно быть, а не как есть. Я сторонник того, чтобы никакой режиссуры, только отображение реальности. Увидеть, заметить специфику, особенность, которая характерна для этого момента. Никакой постановки, никакой режиссуры. Вот как бы моя позиция. Podríamos hablar de socialismo realista, ¿no? Es cuando el socialismo te quería poner la dicotomía entre lo deseable y lo existente. Y yo realmente lo que estaba pensando, o lo que estaba haciendo es reflejar de forma neutral una realidad. Es dejar esta realidad quieta en su naturalidad sin añadir ningún decorado, sin añadir nada a la realidad tal cual es en este momento. Es una observación, dejarla a lo mejor quieta, pero quieta en este momento sin unos añadidos que puedan dar como interpretaciones perversas a esta realidad. Es lo que es. Y para que se quede así a lo mejor en la memoria de la gente y que la gente después la pueda retomar sin interpretaciones, así como aparece. ¿Alguien más quiere intervenir? Mar, adelante, cuando quieras. Activa tu micro. Ahí va. Hola. Bueno, yo... hola, Elena, nos conocemos. Hola, Mar. Le quería preguntar, porque como ha dicho, esa curiosidad que él tenía le llevó a visitar la zona y es lo que a lo largo del tiempo quizá también le ha ayudado a él a entender qué estaba pasando y por eso, por lo tanto, hoy en día poder entenderlo nosotros también, porque es algo que es un tema muy complicado, ¿no? Sobre todo de fotografiar, pero a través de la cámara entiendo ese concepto de a través de ella entender el mundo. Y mi pregunta es si ese trabajo lo ha podido o lo pudo publicar allí en los periódicos, que entiendo que no, en su momento, que él lo hizo como paralelo al trabajo que tenía. Y si ha tenido mucho conflicto al querer contar lo que él vivía y lo que la gente, la información que tenía la gente, ¿no? Entiendo que ahí había un conflicto e incluso hoy en día también sigue siendo como muy complicado entender estas cosas. Y si él, bueno, ya aparte de todo esto, si él, sabiendo la información que tiene hoy, volvería a este sitio que es muy peligroso, ¿no? De ir en persona. No sé si esa curiosidad está por encima de... Sí, antes de pasarle la pregunta, al sitio había vuelto 13 veces. Desde el 86 hasta 2016 no ha parado de volver al mismo sitio a hacer la fotografía y por eso hay también este estudio como longitudinal de lo que estaba viendo. Вопрос, Владимир, к вам такой. Вас в зону вас привел интерес. Как бы вот эта необходимость понять ситуацию, необходимость понять, что же происходит, увидеть через фотоаппарат то, что происходило в этой реальности. Вы могли передать эту реальность потом в ваши средства информации, или эта реальность должна была остаться до сегодняшнего момента, чтобы можно было говорить о ней? Возможно ли было дать голос вот этим всем вашим снимкам, показать их, передать эту информацию? Можно ли было вообще как бы дать голос всей этой информации, с одной стороны? И с другой стороны, если бы вас спросили, сегодня бы вы вернулись, опять же, в зону фотографировать
Вы бы поехали? Ну, начнем с того, что как бы особенность, видимо, профессионального журналиста, что он с первоисточника должен получать информацию, не фильтрованную и не переработанную. И эта информация, она не всегда удобная существующей власти. И пытаться, да, я уехал, я снимал, я знал, что это я никому не смогу предложить. Даже если я буду предлагать, это все равно, что бороться с ветром. Это нереально. И нельзя сказать, что я работал на потом. Я для себя хотел понять, насколько реальность отличается от социалистического реализма, от того, как показывали, как рассказывали. По поводу того, что поехал бы я опять, я бы поехал. Я бы поехал, я бы снимал больше, я бы снимал лучше, я бы еще больше снимал. В 1989 году, когда только начинался конфликт в Карабахе, я тоже улетел в октябре месяце в Карабах, хотя это никому не нужно было. И официально там было все хорошо и замечательно. Это нужно было мне как журналисту. Необходимость, да. Я не жалею, поехал бы. Все равно поехал. Mi profesión es ser periodista y como periodista tengo que decir que a la información accedes a la de primera mano. Tú no puedes utilizar información ya contada por otros y tú tienes que ir al sitio y tomar la información ahí donde está, en este sitio. No siempre la información que estás recibiendo es una información cómoda para el Estado. Y cuando iba en esta situación, yo sabía perfectamente que lo que yo estaba haciendo no era interés de nadie, de ningún periódico, de ningún partido. Entonces, todo lo que yo estaba haciendo, yo lo estaba haciendo para mí. Para mi necesidad de entender cómo eran las cosas y por qué eran las cosas como eran. Y qué diferencia había con este realismo soviético donde todo estaba muy bien, todo perfecto, pero realmente cómo eran las cosas. Y esto es lo que a mí me llevó al sitio. Yo necesitaba ver esta diferencia. Y en relación si hubiera ido otra vez, puedo decir que sí, que iría. Y a lo mejor me llevaría más carretes, haría más fotos, haría fotos de mejor calidad, ya con el conocimiento de ahora a lo mejor llevaría también algo que me ayudaría a mejorar esta calidad. Y además en el año 89, cuando estamos hablando del conflicto de Karabaj, por ejemplo, que había en aquel momento, el Estado desde su realismo soviético te decía que todo está bien, que ahí no está pasando nada, y también me fui 9 meses para estar en el sitio haciendo este reportaje fotográfico de lo que estaba pasando ahí. Sí iría, sí iría. Vale, muchas gracias. Спасибо. ¿Alguien más quiere intervenir? Ángel. Sí, yo quería hacer 2 preguntas. Una a Vladimir y otra a Elena. A Vladimir quería preguntarle, porque estoy viendo ahora en Google Maps que en pleno centro de Chernóbil hay un restaurante con fotos de este mismo mes donde las personas aparecen con mascarillas, hay una serie de mesas, la gente comiendo, hay sopa, hay ensaladas, etc. La pregunta es, ¿quién vive allí ahora y cómo viven? Y a Elena le quería plantear otra cuestión, y es que el gobierno de Ucrania está planteando a la UNESCO
que todo lo que es la ciudad de Chernóbil se declare en algún momento Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y la pregunta sería, Elena, ¿tú qué opinas? Es decir, ¿esto puede ser positivo porque el enfoque que le quieren dar es un enfoque turístico? ¿Puede ser positivo para que esos visitantes se sensibilicen con ese tipo de catástrofes y ese tipo de energía? ¿O al contrario, puede ser un método de vulgarizar la catástrofe? Gracias, Ángel. Pregunta difícil, ¿verdad? Bien, voy a empezar por Vladimir, mientras tanto voy a pensar cómo responder, aunque, no sé, yo tengo mi opinión, pero otra vez estoy en mi opinión, ¿no? Porque yo había vivido y yo no estaría a favor a lo mejor de precisamente eso, vulgarizar todo lo que se ha vivido, pero bueno, es mi opinión, no lo sé. Владимир, два вопроса. Один – это Украина после того, как поставили саркофаг этот новый, как он называется на русском языке, который покрывает укрытие. Да, вот это вот новое, которое сделали в 2017 году, оно теперь позволяет, чтобы Украина производила программы, туристические программы, как бы вот этот турбизнес. И сегодня, например, появляются фотографии, где есть ресторан в самом Чернобыле, рядом там вот с этой станцией, с этой, как сказать, именно вот на месте аварии открыли ресторан, и там подают суп, подают салат, люди ездят. Знаем, что уже в течение некоторого времени люди платят 90 евро, чтобы попасть на территорию, посмотреть эту территорию. Вот как вы относитесь? Вопрос ясен. И другой вопрос – это ЮНЕСКО. Украина просит у ЮНЕСКО, чтобы эта зона была занесена как мировое патримониум, это, как сказать? Наследие, культурное наследие. Культурное наследие. Именно связано с тем, что развивать там туристический бизнес. Вот как вы на это смотрите? Либо это для того, чтобы это поможет тому, чтобы развить сознание народа, или это наоборот, как бы вульгаризировать вот это вот и превратить, убрать наоборот вот это вот все сознание? Ну, я больше связан с Белоруссией, чем с Украиной. Не могу точно и конкретно ответить, что там ресторан, сколько туризма. Но в Белоруссии тоже как бы организовывают поездки в зону и показывают опять же желаемое за действительное. Тот же социалистический реализм продолжается. Поэтому положительно это или отрицательно, ну, не знаю, это моя точка зрения. Это все равно, что к умирающему, больному, на последней стадии человеку, очень больному, организовывать экскурсии, показывать, вот, будете себя плохо вести, не будете следить за своим здоровьем, вот будете такие. Из концлагеря времен Второй мировой войны, да, есть экскурсии, но из этого не делается шоу. Хотя в Белоруссии место расстрела 30-37 годов Куропаты, как и Катынь в России, это белорусская, там рядом построили ресторан увеселения, хотя это кощунство. И опять же привозят в Белоруссию в те же места, показывают, как там все чистенько, как там все хорошо. Это все равно, что организовывать экскурсию
в тюрьму и показывать, как здесь жить хорошо, хотя реальность, она не такая. Это нет, это наоборот, это шоу, это замыливание, это уменьшение понятия трагедии чернобыльской. У меня все. Es muy difícil responder, Ángela, a esta pregunta, porque de verdad que es, yo a lo mejor incluso, yo particularmente, no Vladimir, la relacionaría también un poco con las falacias lógicas a la que nosotros nos llevan y un poco al manejo de los medios de comunicación y aquello lo que Brecht decía en su momento, que estamos entrando en la sociedad de riesgo, donde el riesgo se convierte en una herramienta de miedo también para la población, y donde realmente tú ya no divides la clase, la gente en clases, sino por la exposición al riesgo, y donde el riesgo se convierte en una forma de manipulación de las masas, y cuando tú enseñas el riesgo, tú les estás trasladando esta idea de porque el riesgo está relacionado con el miedo, pero el miedo es natural. Tú tienes que huir de algo para salvar la vida. El riesgo yo te lo impongo desde lo social para que tú sigas temiendo, pero en este temer hagas lo que yo te estoy preparando, el terreno que yo estoy preparando desde una violencia estructural, por ejemplo, ¿no? Entonces, y yo veo que Vladimir más o menos va también por la misma idea y dice... realmente yo estoy lejos, esto es Vladimir, yo estoy lejos de Ucrania en este momento, estoy en Bielorrusia, aunque tengo la familia en Ucrania, pero Bielorrusia también está organizando ciertos viajes a esta zona y están vendiendo al final como este realismo socialista, lo deseable por lo existente. Y es como cuando tú llevas a alguien a un hospital, a la zona donde la gente ya está a punto de morir, y vas a enseñar a esta gente para decir a otros que están todavía vivos que si tú te comportas de una forma u otra, te espera eso. Es como la ¿cómo se llama esto? Lo del tabaco, ¿no? Con la fotito de que te están desintegrándose los pulmones mientras tú estás fumando. Se ha convertido al final toda esta historia en un show, porque en Bielorrusia en su momento, cuando es verdad que era la época socialista y era la época cuando enseñaban a la gente un poco desde esta memoria histórica lo que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial. Y había muchos centros a donde incluso a nosotros, y yo me acuerdo de aquello, nos llevaban a las excursiones, a las aldeas, precisamente estas aldeas quemadas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no hacían el show. Tú llegabas, te contaban la historia, hasta qué punto era real o no real, pues eso también habría que ver. ¿Qué realidad te estaban contando? ¿Quién es vencedor? ¿Quién es el vencido? También ahí está su historia. Pero no había un show al lado. Y ahora, incluso al lado de estas aldeas, como por ejemplo hay una que se llama Jatín, donde fue quemada toda la población con todas las casas, han hecho un restaurante. Entonces tú vienes a este sitio está limpio, este sitio está con florecitas, este sitio está también con un restaurante al lado donde tú puedes comer. Realmente la esencia de aquello, por qué tú llevas a la gente a este lugar, desaparece. Lo mismo que está a lo mejor desapareciendo esta esencia que es realmente la conciencia de una contaminación por la energía nuclear. ¿Qué representa la energía nuclear? ¿De dónde sale? ¿Cómo la estamos utilizando? Si hay otras opciones. No hay realmente un discurso detrás. Hay solamente aquello lo que nos convierte a un estado consumista, y donde lo único que importa es que la gente pase bien, divertir a la gente y dar este consumo a la gente. Entonces, cuando esto se convierta en consumo, ya pierde su esencia. Y probablemente ahí está la equivocación. A lo mejor no es esconder la historia tiene que estar ahí.
pero ¿cómo estamos enseñando esta historia? A lo mejor ahí está el cambio. ¿Alguna pregunta, intervención? Porque yo sí tengo otra. Estoy muy pesado, lo siento. Tengo la impresión, bueno, primero darle de nuevo las gracias a Vladimir por su honestidad intelectual. Pero le pregunto si no cree que hemos pasado del realismo socialista al realismo capitalista. Y una pregunta entonces, ¿este realismo socialista y realismo capitalista han convergido en una sola cosa? Creo que sí, y la pregunta es para poder decirle que me alegro mucho por él porque no ha caído ni en una cosa ni la otra, sino que por su curiosidad intelectual ha apuntado por el deseo, en el sentido en el que Luis Cernuda, en ese libro fantástico de la realidad y el deseo, apuesta por el deseo. Это, наверное, больше даже как комментарий, чем вопрос. Вам спасибо, и вам спасибо, что вы смогли сохранить нейтральную позицию, потому что получается, что сам комментарий – это о том, что мы перешли, или страны, которые были социалистические страны, перешли от социалистического реализма в капиталистический реализм. И реальmente, на самом деле, нету какой-то линии между одним и между другим, смотря что там продается. И вы не заняли позицию ни одного, ни другого, а смогли из-за вашего интереса сохранить эту нейтральную именно позицию, где можно как бы отдалиться от этой ситуации и наблюдать за этой ситуацией как бы с многих сторон. Ну, это позиция журналиста. И журналистики как бы не вмешиваться, а быть наблюдателем и приносить информацию другим, которые не могут быть в этих местах и в этой ситуации. Esto también tiene relación a lo mejor con la profesión, porque un periodista, si es un periodista consciente, tiene que tener esta posición neutra. No tienes que identificarte con ninguna de las partes, tienes que llevar la información real como aparece, lo máximo neutral que pueda aparecer esta información. Y a lo mejor esto también me ha ayudado, además de este interés, esta profesión que he tenido. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Bueno, entonces Ángel y Elena, ya despedís cuando queráis, si no hay más intervenciones. Sí, Mar. Mar quiere decir algo. No quería repetir por si había alguien, pero bueno, le quería dar las gracias porque lo he escuchado ya varias veces, como que me he sumado también a otras charlas que tenía Vladimir, porque estoy haciendo como una investigación sobre los restos nucleares y sobre todo escuchar a Vladimir en persona, su experiencia y ver las fotos, acerca también nuestra visión hacia este problema que tenemos sobre los residuos nucleares hoy en día, que es algo global, pero también su trabajo como que lo acerca hacia nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos esa visión de que pasó eso en Chernóbil y que es muy lejano, pero que es algo que tenemos muy cerca y que, bueno, específicamente estoy trabajando en Alemania, cómo se ha despedido de la energía nuclear y tal, y a mí personalmente me ha ayudado mucho en escucharlo y tener nuevas ideas sobre esto, y nada, eso quería agradecerle. Y este acercamiento a no verlo tampoco como algo tan lejano a nosotros, sino como que es un problema global que tenemos hoy en día, y sus fotos nos ayudan también a entender todo esto.
Вам большое спасибо, Владимир. Я занимаюсь исследованием последствий использования радиоактивных отходов и живу в Германии и занимаюсь вот именно этим исследованием. И ваша позиция, ваши слова, ваши фотографии, ваша работа позволяет понять, что мы не так уж далеко от всех этих событий, что мы на самом деле как бы переплетены все и везде, где мы находимся. Это вот уже третий раз, когда я с вами встречаюсь на этой видеоконференции. Я также была там, когда была ваша конференция в Мелее. И каждый раз я уношу все больше вот этого личного опыта, который мне помогает тоже как бы быть ближе ко всем этим событиям. Большое вам спасибо за вашу работу. Спасибо. Спасибо, что реально оцениваете мою работу. Muchas gracias porque estáis apreciando mi trabajo y esto, muchas gracias por ello. Bueno, pues para terminar, Vladimir, reiterar nuestro agradecimiento por habernos acercado a esa realidad de Chernóbil que, bueno, creo que en alguna medida nosotros conocíamos por la prensa de una manera muy esquemática. Con la exposición vamos a tener una idea gráfica más real, más cercana a la realidad, y con el encuentro que hemos tenido contigo, pues aún más. Expresarte nuestro deseo de que ojalá algún día podamos conocernos personalmente y que sea aquí en España. Ojalá pueda ser. Я тоже очень благодарен за вашу работу, за то, что мы смогли увидеть ваши фотографии в реальном виде здесь, хотя мы ожидали, что будет личное ваше присутствие, но так сложилась ситуация, что пока это невозможно, но я очень надеюсь, что этот день будет близко, и что вы сможете, что мы сможем увидеться вживую и очень скоро, и провести вот эту встречу уже не только на территории, скажем, экрана, а в живом виде. Что большое спасибо за то, что вы нас приблизили к этой ситуации, что хотя мы видели новости по экрану, опять же, эти новости оставались на экране. А здесь живой человек, живой ситуацией, живыми воспоминаниями и вот с графическим изображением этих переживаний, этих историй. Большое вам спасибо. Мне вот тоже очень приятно, что как бы белорусская проблема, мои работы интересны для других, которые имеют возможность увидеть, посмотреть. Может, они не совсем полно отражают, а только какую-то часть повседневной работы ликвидаторов, людей, которые были в это время в зоне, занимались охраной, работами. Ну вот, я тоже работал немного. Если вы позволите, я тогда покажу серию фотографий, потому что не все были на самой выставке. Хорошо. Да? Да. И да. я тогда с этим как раз мы тогда и будем прощаться. Так, где это у меня? Lo que voy a hacer ahora es presentar un poco la fotografía y con esto nos vamos despidiéndose porque lo que está diciendo voy compartiendo y voy traduciendo lo que acaba de decir. Y así también los que no han podido estar en la exposición también pueden ver algo de la obra de Vladimir. Decidme por favor si se ve. Sí, ¿no? Que me gusta
y esto dice Vladimir, y muchas gracias porque habéis sabido apreciar el problema que hemos tenido en Belarus, que aunque está lejos, está en el centro de Europa al final. Y es de mucha alegría que lo que nosotros estamos viviendo o hemos vivido o seguimos viviendo cause interés en otras personas y que esto puede ser reflejado, toda esta experiencia que puede ser también reflejada en esta parte emocional, a lo mejor en las personas que no han tenido un contacto directo con esto. Que la zona, las personas que pertenecen a esta zona, los liquidadores, las personas que han dedicado su vida a la protección, realmente no han protegido solamente nuestro territorio, que es un trabajo para proteger a todo el mundo donde todos nosotros estamos interconectados. Esta es una de las fotos que nos desea el buen viaje, un poco así humorístico ya, porque un buen viaje en una zona cerrada. Este es uno de los liquidadores que estaba trabajando en la zona. De su pueblo era una persona nada más que habían elegido para trabajar como liquidador y al final lo único que ha tenido por su trabajo es esta medalla. Y nada más, ningún otro reconocimiento, ningún otro subsidio. Es una de las personas que había vuelto al sitio, a una de las aldeas, porque en el momento cuando sucedió lo de Chernóbil, él estaba en prisión por no haber pagado alimentos a sus hijos. Y cuando salió de la prisión se encontró con que su pueblo lo habían desalojado y él no tenía ni siquiera dónde vivir. Entonces vino, se instaló ahí. Lo que tiene al lado es un aparato para hacer lo que se llama samagón o vodka casera, ¿no? Aguardiente. Después vamos a ver si esto quiere pasar ahora. Esto es una monja que ha llegado al territorio y está compartiendo más o menos el mismo espacio del chico anterior que le está ayudando en su labor, y ella ha pensado que ella viene a reescribir la Biblia y que tiene que reescribirla como 3 veces, y cuando termine de reescribirla es cuando se acabe la catástrofe. También las personas que han vuelto a la zona, a vivir ahí, a trabajar su tierra, a sus casas. Esto reflejaba también lo que comentamos hoy por la mañana, lo de que la OMS decía que la población bielorrusa lo que tiene es radiofobia, que realmente no le había afectado de ninguna forma. Y en los primeros años pues encontrabas al mundo animal también. Estas son las zonas afectadas por incendios, y uno de los grandes incendios en el mismo momento cuando era la catástrofe de Chernóbil en verano eran los incendios de las turbas, y ahí van a aparecer un poco más adelante a la gente que está, los bomberos que están apagando las turbas en estos incendios. Los niños, que las mamás volvían a los sitios también donde estaban acostumbradas a vivir, donde pensaban que van a tener más recursos incluso para vivir, porque el Estado daba una paga por cada niño, y con esta paga en su casa, en su tierra, sembrando en su tierra, podía sobrevivir más de una forma mejor que en un piso de la ciudad. Estas son las mujeres que están investigando el nivel de contaminación de las vallas del bosque. Estas son las láminas que, bueno, láminas no, son inscripciones que aparecían en las casas de madera, en las aldeas, donde decían cuándo fue tratada la aldea, el año cuando fue tratada, cómo se llamaba la aldea y el nivel de contaminación. Muchas de estas aldeas fueron enterradas, y este es uno de los monumentos que recoge el nombre de aquellas aldeas que fueron enterradas completas, las casas enterradas debajo de la tierra por la contaminación que tenían. Y entonces daban estas placas donde estaban explicando, por ejemplo, en este caso se da la fecha, 26 de abril, cuando sucede la catástrofe. La aldea se llama Yasmiense, que tenía 93 habitantes, distribuidas en 37 casas, y que fueron estas casas enterradas en el año 87.
son vidas humanas que habían dejado estas viviendas, se han ido simplemente con una bolsa, su pasaporte y poco más. Y era una cosa curiosa que las casas se quedaban vacías y después había gente que iban por estos territorios, robaban lo que tenían estas casas y vendían estas cosas que se quedaban en estas casas contaminadas en los mercados. Y al final las cosas contaminadas llegaban a la población que a lo mejor no tenía contacto con la zona directamente. Otra vez las personas que estaban volviendo. Este disco era uno de los discos de una persona que estaba muy conocida en aquel momento y el nombre del disco, de la canción, decía esto no debería ser así. También era como muy representativo. Una de las aldeas estas abandonadas, que antes tenía pues una casa de cultura, una escuela, un centro médico, y poco a poco la gente tenía que dejar esta aldea y con lo que se quedaba es simplemente un coche que venía a distribuirles la comida y poco más. Después también contaba Vladimir sobre el ganado, por ejemplo, el ganado grande, de tamaño grande, porque los pollos a lo mejor los puedes como deshacerse de ellos después de la catástrofe, pero ¿qué hacías con el ganado en grandes dimensiones? Y había transporte, había trenes con vagones cargados de este ganado congelado y después mezclaban la carne de este ganado con la carne normal, no contaminada, y hasta ahora se está vendiendo en el mercado esta carne contaminada. Y bueno, hay procesiones de la gente que vienen a los sitios, que caminan como este niño, por ejemplo, con la Virgen, con la cruz, recordando un poco la historia. También tenemos algo representado de los niños que se quedan, por ejemplo, en los orfanatos, a los niños que llegaban aquí en ayuda a España. Esta es una de las iglesias que se quedó en la zona y la que no fue enterrada cuando todas las casas alrededor sí, y ha tenido la suerte de ser trasladada a otra ciudad, a otro pueblo, y le han dado una nueva vida. Ya la han bautizado de nuevo y al final está funcionando. Después también en la exposición aparecerá un grupo de gente, de los bomberos que estaban haciendo, bueno, la patrulla que estaban haciendo, revisando las casas si se han ido, si quedaba, qué nivel se quedaba. Estos son los bomberos que estaban apagando las turbas que se encendían en verano del 86. Precisamente aquí aparece que sobre las tierras contaminadas con el polvo radiactivo se echaba agua y poco más. Y bueno, la foto típica del cartel de la exposición de ahora. Y este es el punto de lavado de la gente, de la maquinaria, que simplemente pues tú quitabas la ropa, te lavaban un poco con agua y poco más, y con esto pues quitaban todos los residuos radiactivos. Y después la gente se reunía en sus residencias para por lo menos animar el alma con una guitarra a mano. Y bueno, la población veía que el sitio estaba cerrado, pero trataba de mediar un poco con los puestos estos fronterizos, trataban de entrar, prácticamente era una población femenina. Y bueno, ahora mismo se habla de que hay 180 mujeres mayores viviendo en la zona, las que no han podido adaptarse en otros territorios. Entre ellos, como esta mujer, por ejemplo, era una heroína del trabajo. Durante la época socialista te daban como título de heroína por tu trabajo. Entonces esta mujer se ha destacado por trabajo en el lino. El lino es muy importante para la República Bielorrusa. Y un poco también la historia de manifestaciones que se llamaba
el camino de Chernóbil, en la que estaba, por ejemplo, Alexievich, una de las premios Nobel. Ella estaba vinculada mucho a esta marcha y bueno, se destacó mucho en aquel momento por luchar por la verdad, por la transparencia de la información que se daba en aquel momento. Y hoy un poco también traer esta imagen un poco ya más nueva, que la gente pues vuelve a la vida está funcionando, cuánto tiempo y qué esperanza de vida es otra cosa, pero que gracias a una colaboración, gracias a un apoyo mutuo de personas, incluso se celebran bodas, aunque se van de este sitio, se siembran calabazas, se pintan los nuevos espacios de trabajo, pero seguimos con esta zona cerrada, donde todavía pues, nos esperan muchos años y muchos cientos de años de crear conciencia a lo mejor de lo que nosotros estamos haciendo con nosotros y con la naturaleza. Así que muchas gracias a todos por este encuentro. Большое спасибо еще раз, Владимир. И мы будем понемножку прощаться тогда. Да, всего хорошего. До свидания. Muy buen camino a todos y muy buena noche. Qué bien, por fin ha sonreído. Bueno, voy a ir cortando, salvo que me digáis lo contrario. Terminamos aquí. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Elena, y muchas gracias a Vladimir por esta memorable sesión. Hasta otro día. Muy bien, hasta pronto y gracias a todos. До следующего раза.